Es que el tema da para mucho. Nos daría para estar hablando durante semanas, no tengan ustedes ninguna duda, la menor duda. Porque el mundo está interesantísimo, tanto como preocupante, ¿verdad? Hace poco, en la cumbre de seguridad de Múnich, la señora Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, decía, con toda la razón, dice, hay una parte del mundo, sobre todo esto, los chinos, los rusos, que quieren cambiar las reglas de juego, que quieren cambiar un mundo basado en reglas. Claro, lo que quería decir en las reglas que había establecido Estados Unidos desde hacía tiempo y se las quieren cambiar. Y para cambiar esas reglas, para cambiar el mundo, hay que tener en cuenta que lo que hay que cambiar es la economía. Cuando hablamos de que vamos hacia, o ya estamos en los inicios de un nuevo orden mundial, significa que estamos en los inicios de un nuevo orden económico mundial. Esto no es nuevo. Esto ha pasado a lo largo de la historia ya muchas veces, porque todos los imperios, al final, donde se refugian, donde tienen su verdadero poder, es en la economía. No descubrimos nada. Piensen ustedes en su problema personal, familiar, estatal. Al final, ¿de qué estamos hablando? De economía, evidentemente. ¿Y qué han intentado todos los imperios para precisamente predominar en el mundo y ser fuertes y, por tanto, económicamente fuertes? Básicamente que su divisa reuniera tres características. La primera de ellas es que fuera empleada, a ser posible, para todas las transacciones internacionales o para el mayor número posible de ellas, al mismo tiempo que esa divisa fuera empleada como moneda de reserva por parte de otros estados y también que sus bonos del tesoro, le llamemos de una forma o de otra, pues fueran ansiados, codiciados por los demás también para poderlos reunir y poderse hacerse con ellos. Esto es lo que ha intentado Estados Unidos y lo ha logrado, hasta hace muy poco. Esos tres parámetros era el sueño de todo el mundo quería tener muchos dólares de reserva en su país, ¿verdad? Las transacciones internacionales las hemos realizado más del 80% en dólares y si hablamos de las relacionadas con la energía, la importancia que tiene la energía, todas las transacciones internacionales se realizaban literalmente en dólares. Y además, ¿quién no quería tener bonos del Tesoro estadounidense? Porque aquello te daba un colchón de confianza, ¿verdad?, para el futuro pensando si venían mal dadas. Pues esto ya no es que vaya a cambiar, es que ya está cambiando. Todavía ahora viniendo aquí, para aquí, esta misma tarde, había dos noticias, que luego si quieren les comento, que abundan precisamente en esta transformación total y absoluta que está sufriendo el mundo a pasos agigantados. Lo comentábamos antes de entrar aquí, en el despacho del canciller, que es verdad que el mundo siempre ha sido como esto que se decía VUCA, ¿verdad? Este término que nace en la Escuela de Guerra estadounidense, de volátil, ambiguo, incierto, complejo, y es verdad, siempre lo ha sido. Pero es que ahora mismo hay una serie de características que lo hacen único, totalmente único, y una de ellas, sin lugar a dudas, es esta aceleración de acontecimientos. Todo está pasando tan rápido, tan sumamente rápido, que asusta de verdad. Y es que además es que no sabemos ni siquiera lo que va a pasar mañana. Ya no digo dentro de 5 años, mucho menos dentro de 50, ni siquiera sabemos lo que va a pasar mañana. Precisamente por cómo está corriendo todo. Pues sí, hemos vivido, los que ya tenemos una cierta edad, épocas complicadas, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, el 11S, muchas cosas, pero esto de que está pasando tan rápido, que cada día hay una noticia que nos sorprende muchísimo más en este ámbito geopolítico. Vamos a empezar a hacer, hay que estudiar mucha historia, siempre muchísima historia, que es fundamental. Una cosa es que nos volquemos en todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero no olvidemos nunca la historia que nos da muchas claves de lo que pasa hoy y poder hacer un pronóstico de lo que puede pasar también mañana. Pensemos, ponernos mucho más atrás en la historia, en alguno de los últimos imperios, para que veamos también cómo los imperios que nos parecían que iban a ser inagotables, eternos, ¿quién iba a poder con estos imperios en su momento? Para que veamos que todos los imperios nacen, crecen, se expansionan y también terminan por morir antes o después. Podemos hablar del imperio holandés.
o neerlandés, si quieren ustedes, holandés. ¿En qué se amparó el imperio holandés? Pues igual, exactamente igual, en la economía, en el florín, y además también porque en cierto modo fueron los inventores del capitalismo moderno, incluso de la deuda, con todo lo que significa, cómo se esclaviza a los países a través de la deuda, cómo se les domina también, una vez más, a través de la economía. Consiguió establecer unas rutas logísticas marítimas impresionantes. Piensen solamente lo que significaba esa compañía holandesa de las Indias Orientales, que tenía hasta su ejército privado, probablemente el ejército más poderoso de su época. Bien, ¿y cómo fue aquello con aquel poder, que era donde, además, allí es donde, en esta Holanda, a esos Países Bajos que ahora le llamamos, de aquel momento, eran donde se desarrollaban todos los grandes inventos, donde estaban los principales científicos, porque allí estaba el dinero, evidentemente. Y cómo, en cambio, fue degenerando, y es más, pierde cuatro guerras con el imperio que le sucede. ¿Y cuál es el imperio que le sucede? El Imperio Británico. Un imperio británico que empezó lo mismo como todos los imperios, prácticamente fomentando el comercio, la industria, que captaba a los técnicos, a los grandes ingenieros, por ejemplo, para la industria naval, precisamente desde Holanda, los holandeses, que eran los que estaban más avanzados de la época, para que veamos las similitudes que ha habido siempre con respecto al contexto actual. Efectivamente, pierde las cuatro guerras el imperio holandés y se hace con el control del mundo el imperio británico. Un imperio británico que exactamente igual. ¿En qué se apara? ¿Cuál es su verdadera fortaleza? La economía. Encima tiene la suerte de empezar a desarrollar la primera revolución industrial a partir de 1750, se empieza a consolidar un siglo más tarde. Y lo mismo, ¿su fuerza cuál se la da? ¿Qué se la da? La libra. Piensen ustedes que todavía hace 100 años justos, una libra equivalía a $5. Una libra, $5. Hoy están a la par, para que vean la transformación también que se produce. Lo mismo que los holandeses habían tenido su compañía holandesa de las Indias Orientales, lo replica exactamente igual el Imperio Británico con su compañía inglesa de las Indias Orientales. En aquel momento dominaba medio mundo, media África, que se repartía principalmente con Francia, pero también con otros poderes, potencias europeas, que hemos abusado clarísimamente de África durante tantísimos años, a partir de la cumbre de Berlín de finales del siglo XIX. Pero también tenía media Asia. Pensemos lo que significaba India, la gran joya de la corona. Que al final, ¿qué quería decir aquello? Que podía obtener recursos naturales de manera prácticamente gratuita, que además era tremendamente proteccionista, porque tenía terminantemente prohibido a todas sus colonias, que no eran territorios, eran colonias, les tenía prohibido negociar con terceros países y solo le permitía negociar con la metrópoli para obtener esos recursos de manera, como digo, prácticamente gratuita. ¿Quién iba a poder acabar con el imperio británico? Con la fuerza que tenía, si lo dominaba todo, su ejército. Bueno, pues para que veamos cómo sí que las cosas van cambiando, ¿verdad? Y sobre todo cambia en un momento histórico absolutamente clave, que es la cumbre de Bretton Woods en 1944. Fíjense que todavía ni siquiera había acabado la Segunda Guerra Mundial y ya a Estados Unidos se le ocurre que quiere crear un nuevo orden, una vez más, y por tanto un nuevo orden económico mundial para que exista ese nuevo orden, y lleva a cabo esta cumbre de Bretton Woods en su territorio, reúne a una cuarentena de países y lo dice muy claro. Dice, mirar, Alemania ya solo es cuestión de tiempo que pierda la guerra. No la puede ganar, salvo que hubiera desarrollado antes, por ejemplo, el arma nuclear, o que hubiera perfeccionado mucho más sus sistemas, los V2, que ya no eran cohetes como las V1, ya eran claramente misiles dirigidas, o sea, podían variar la trayectoria mientras estaban volando, pero, claro, tenía dos inconvenientes Alemania para verdaderamente ganar la guerra con respecto a sus adversarios, o dos circunstancias. Lo primero, y Estados Unidos lo sabía, es que su capacidad de producción no era ni de lejos parecida a la que en aquel momento tenía Estados Unidos.
Estados Unidos, que ya había lanzado con muchísima fuerza esa capacidad de producción a partir de la Primera Guerra Mundial, producía a diario cientos de carros de combate, de aviones, que en algún momento se los dio incluso hasta a la Unión Soviética. Y luego porque sabía que Alemania no tenía capacidad, físicamente por número de habitantes, de poner tantos millones de muertos en el campo de batalla como tenía su otro adversario que venía por el norte, que era la Unión Soviética, como así sucedió. Es decir, si no tenía posibilidad humana y no tenía posibilidad industrial, solamente era cuestión de tiempo que perdiera la guerra, una vez más, salvo que hubiera descubierto un arma absolutamente disruptiva que le hubiera dado el poder total. Entonces Estados Unidos reúne esta cuarentena de países y poco menos que les dice, a partir de ahora el mundo va a ser mío. Que muchos todavía no se lo creyeron, ¿verdad? Y entonces se le ocurre una serie de medidas para empezar ese proceso de cambio de paradigma geopolítico, de cambio de imperio, que es, lo primero, establecer el patrón oro. $35 la onza. Piensen ustedes que en aquel instante Estados Unidos tenía 3/4 de todo el oro que había guardado en los depósitos estatales, lo tenía Estados Unidos en hornos. 3/4 partes. Pero es que además en aquel momento se veía fuerte porque tenía el 50% de todo el Producto Interior Bruto del mundo, significaba Estados Unidos. Y además sabía que cuando acabara la guerra se iba a quedar con buena parte también del planeta desde el punto de vista financiero e industrial, porque sus grandes adversarios o iban a perder la guerra o él les iba a tener que ayudar a ganarla. Estamos hablando de Japón, que había sido una grandísima potencia, se había convertido en una grandísima potencia, curiosamente a partir de que allá a mediados del siglo XIX lo descubre, Estados Unidos lo descubre, que llevaba más de 200 años atrasado, al margen de todas las revoluciones, y lleva a cabo ese Japón la revolución Meiji de 1868. Desaparece como tal potencia industrial. Lo mismo que Alemania, pero incluso los países a los que les tenía que ayudar a ganar la guerra, una Francia, un Reino Unido. Por lo tanto, sabía que el mundo iba a ser suyo. Y encima se le ocurre otra genialidad, que es la descolonización. Porque claro, no podía permitir que esos países que perdían la guerra o que les tenía que ayudar a ganarla, se quedaran con los recursos de medio mundo, una vez más, de manera gratis. Piensen ustedes lo que significaba, solo, por ejemplo, para Bélgica, el Congo belga, la actual República Democrática del Congo. ¿Ustedes se imaginan si hoy Bélgica fuera propietaria del Congo belga? El poder que tendría económico, con todos los recursos que hay allí, de todo tipo de minerales, empezando por el cobalto, en fin, todo lo que tiene esa zona del Yibú absolutamente rica, el coltán, esa mezcla de columbita y tantalita, con esas propiedades excepcionales para regular el voltaje y almacenar la energía, que todos tenemos en nuestros móviles. No los miren ahora, luego ya los miran más tarde. Pero fíjense que incluso ni siquiera era de Bélgica, era del rey Leopoldo II de Bélgica. Claro, no podía permitir que aquello siguiera en su poder. El caso es que también se le ocurre la creación de dos instrumentos geoeconómicos, porque piensen que cuando hablamos de geopolítica es que tenemos que hablar de geoeconomía, es que no podemos dejar de hablar de ello. Entre otras cosas, y les voy a decir por qué. Porque cuando se combate, cuando vamos a la guerra es un choque de voluntades. Hay veces que esos choques son personales, familiares, una vez más, o también entre estados. Y al final, ¿cómo se trata de chocar esas voluntades? ¿O qué instrumentos principales emplean para chocar? Son tres, básicamente tres. Uno es la destrucción física. Si hablamos de personas, pues contratar a un sicario para que mate a alguien, ¿no? Si hablamos de países, para eso tienen sus ejércitos para que intenten matar a los ejércitos del enemigo. Eso es una forma, la eliminación física. Hay otra que podríamos llamar la eliminación psicológica, lo que hoy podríamos considerar el asesinato social. ¿Cómo se consigue? Pues desprestigiando a alguien, desacreditándole, lanzándole todo tipo de difamaciones, de mentiras, pero para que al final cale en el subconsciente del resto de las personas y le posterguen completamente de la sociedad, por así decirlo. Pero luego hay otra parte, que es la que hoy estamos viviendo concretamente,
que es el enfrentamiento a través de la economía. Y les parecerá mentira, pero eso es lo que más daño hace. Porque si te destruyen económicamente, ¿qué te queda? ¿Qué queda de ti como persona en una sociedad? En cualquiera, podríamos hablar de la actual, pero podríamos hablar también de las sociedades antiguas, sobre todo si hablamos de temas estatales, de temas geopolíticos. Y por tanto, se le ocurre a Estados Unidos la creación de unos instrumentos geoeconómicos de poder total, de poder mundial, que siguen siendo válidos todavía hoy en día, todavía les son válidos, porque ya que los crea, es el único país que se queda con el derecho de veto, que son, como todos ustedes ya están imaginando, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es que el Fondo Monetario Internacional ha tenido capacidad para cuando quiere sostener a un país y cuando quiere dejarle caer. Que se lo pregunte, si no, a muchos de los otros países de nuestro querido continente americano, ¿verdad? Que se lo pregunte lo que ha significado el Fondo Monetario Internacional y la subordinación casi de rodillas que han tenido que ponerse delante de este Fondo Monetario Internacional en algunos momentos. Y ahí empieza todo. Y lo siguiente es, evidentemente, procurar una vez más que todos empezáramos a habituarnos al uso del dólar. Es cierto que todavía, hasta 1991, tiene que compartir el mundo con la otra parte, con una ideología diferente, marxista-leninista, que no estaba basada en los beneficios, que estaba basado en las necesidades, ese principio marxista de cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus posibilidades, porque es verdad que esa parte soviética, comunista, nunca fue un adversario económico, nunca lo fue, pero sí fue un adversario muy importante para Estados Unidos, ideológico y geopolítico. Que fue el motivo por el que se crea la OTAN, no fue por otro motivo. La OTAN se crea en 1949, la Alianza Atlántica, a instancias de Estados Unidos y del Reino Unido, por el temor que tenían precisamente a la expansión por parte de los soviéticos ideológica y geopolítica. No debemos olvidar que hubo muchos países europeos que estuvieron a punto de caer en el comunismo. Estamos hablando de Grecia, de Italia, de Francia, del propio Reino Unido, que estuvieron a punto de ser comunistas. Y eso les preocupaba, evidentemente, en este enfrentamiento, ¿verdad? Unos tratando de imponer el capitalismo y otros este marxismo, este comunismo. La reacción por parte del otro bloque fue en 1954 crear precisamente el Pacto de Varsovia. El caso es que no olvidemos también la caza de brujas que se desata precisamente, ese marxismo que se desata en Estados Unidos luchando también contra ese comunismo que también estaba penetrando incluso con mucha fuerza en su propio país. El caso es que todavía hasta ese 1991 tiene que enfrentarse con ese otro imperio, que también lo era, que también pretendía imponer pues, su modelo, sus normas, su forma de comportarse, su forma incluso de relaciones familiares, de todo. Pero desaparece. Después del 1989, con el que empieza el inicio, con esa caída del muro de Berlín, y finalmente desaparece. Y tanto es así que en diciembre de ese año, de 1991, Gorbachov firma la disolución de la Unión Soviética. Y de repente, algo que probablemente no ha pasado nunca jamás a lo largo de la historia, nunca jamás. Un solo poder, una sola potencia, un solo imperio, se queda de dueño, amo y señor de todo el planeta. De todo el planeta. No tiene enemigos, no tiene ningún enemigo. Piensen que esa Rusia se queda con los barcos oxidándose en los puertos, los barcos de guerra, con un ejército que en muchos casos no recibía el salario o lo recibía de una manera muy esporádica, quitando obviamente el ejército que protegía Moscú, que protegía al gobierno. De hecho, muchos se quedaron en otros países, podía ser Ucrania, podía ser Kazajistán, en los antiguos países de la órbita soviética, que eran miembros de la Unión Soviética, y yo he conocido casos personalmente, por ejemplo, de rusos que después de 2 años viviendo en una tienda de campaña en Ucrania, pasando penurias, con nieves, con frío, con barro, pues le llegaba el ejército ucraniano y decía,
¿te quieres pasar a mi ejército? Y dice, me paso el ejército que haga falta con tal de poder seguir dando de comer a mi familia, como es lógico. Recuerden que en aquel momento hubo muchos casos que vendían el armamento, vendían los carros, vendían la gasolina, vendían todo lo que tenían simplemente para poder sobrevivir. Anulado completamente. Una Rusia que no es capaz ni de siquiera de pagar los beneficios sociales que había tenido en la época soviética, ni de lejos a sus ciudadanos. Una ciudadanía empobrecida y encima con otra característica, que una serie de oligarcas depredan completamente el país. Y se llevan la riqueza del país, enorme, gigantesca, casi infinita, se lo llevan a paraísos fiscales o se la llevan incluso a la City de Londres. Los barrios más ostentosos de Londres es lo que se llama el Londongrado, que está precisamente en los barrios periféricos de Londres y son todos de rusos. Si hablamos de aquellos años, es que de China ni contaba. Pero si es que China la seguimos viendo como un país subdesarrollado. Yo les voy a contar una anécdota, ya digo cosas de los que tenemos ya unos ciertos años. Se lo crean o no, de pequeño yo he pedido por las calles para los chinitos. Para los chinitos. Teníamos una hucha, que la pueden ver ustedes todavía en internet, que ahora son muy caras, de UNICEF para el Día de las Misiones. Era una hucha con el sombrero típico triangular de los chinos y íbamos pidiendo por las calles para los chinitos. Hoy en día son ellos los que piden para los españolitos y para otros muchos occidentales. Claro, pero fíjese, eso que les acabo de decir es muy interesante, porque son cosas que quedan en el subconsciente. Pero lo mismo que nos pasa a los españoles en otras partes de Europa, que cómo nos siguen viendo, no nos engañemos, nos siguen viendo como el pobre inmigrante que en los años 50, en los años 60, en los años 70, tuvieron que salir de España a realizar las funciones más básicas en otros países europeos. Y se lo puedo decir yo que cuando he estado destinado en otros países de Europa en posiciones de privilegio y aún así todavía nos miraban por encima del hombro como casi viéndonos como ciudadanos europeos de segunda. Es lógico, esas cosas quedan en el subconsciente y es muy difícil arrancarlas de ella, ¿verdad? El caso es que con China es que no contábamos, pero no contábamos para nada, para nada. Hasta que, y de hecho, pues suceden cosas como, por ejemplo, la OTAN, que bombardea, no se nos olvide, en 1999, bombardea Belgrado, la capital de un Estado soberano. Rusia no puede reaccionar, era un aliado importante, porque es que no tenía capacidad. Si acababa de perder la primera guerra de Chechenia, ¿cómo se iba a meter en otro enfrentamiento si era un país desmontado completamente? Con una economía caótica, por decir que tenía economía. Pero claro, y de hecho, no olvidemos también que se aprovechó para bombardear la embajada de China en Belgrado, cosa que China, lo mismo en aquel momento, se tuvo que callar la boca porque no estaba tampoco en condiciones de poder hacer frente a nada. El caso es que piensen ustedes por un momento que en su profesión, la que tengan, en sus negocios, de repente se quedaran sin competidores, que pudieran poner el precio que quisieran a sus clientes, que pudieran imponer el precio que ustedes quisieran a sus proveedores, que no tuvieran competencia. ¿Qué les pasaría? Pues lo que nos pasaría a cualquiera, que nos dormiríamos en los laureles y diríamos, ¿para qué me voy a preocupar? Estos pobres desgraciados, ¿dónde van a salir? Los pobres chinitos, si estamos pidiendo para ellos. Los rusos, pues si están acabados completamente, ¿verdad? Si poco menos han caído han retrocedido unos cuantos años. Y yo creo que es lo que le ha pasado a Estados Unidos. Estados Unidos todavía no se cree cómo se ha producido este cambio de paradigma tremendo en 20 años. En 20 años. Por un lado, todo comienza, podríamos decir, a partir del año 2000. Lo primero, que es cuando llega Vladimir Putin a la presidencia de Rusia. Es cierto que un año antes ya había estado, en 1999, había estado como primer ministro, todavía estando de presidente Boris Yeltsin, que es cierto, le lleva a ese puesto y como muchos rusos tenían tanta rabia contra Boris Yeltsin por lo que había significado, piensen que Putin ni siquiera le llama para darle las gracias cuando llega primer ministro en ese 1999, a pesar de que le había puesto prácticamente en el cargo. Y llega Vladimir Putin y lo que pretende es recuperar, digamos, lo primero es el honor personal de los rusos. Estaban hundidos moralmente.
y les trata de convencer de que les corresponde una posición en el mundo, una voz en el mundo, no solo porque sean 150 millones de habitantes, sino por lo que considera que es por su historia, por su cultura, piense lo que significa el ballet ruso, el ajedrez, en fin, toda la literatura, la música, y luego también simplemente por una cuestión práctica, materialista. Es que tienen recursos, como decía antes, prácticamente infinitos. Estamos hablando del país más grande de la Tierra con mucha diferencia. Duplica en tamaño a los dos países que le siguen. Tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, 11 usos horarios, que se dice pronto. Y encima, si hay un país al que le viene bien este calentamiento global, encima es a Rusia. Porque el 75% de su territorio es Siberia, la tundra y la taiga. Pero es que la zona de la taiga, que es la parte, digamos, menos congelada, para entendernos, menos al norte, es que cada vez es mucho más aprovechable, cosa que hasta ahora mismo no era rentable explotar aquellas tierras totalmente, absolutamente congeladas. Y si hablamos de China, pensemos, para dar datos exactos, que en ese año 2000, apenas significaba el 3% de todo el Producto Interior Bruto mundial. El 3%. Hoy, esta tarde, es el 18,5%. Lo ha multiplicado por 6. Impresiona, ¿verdad? Lo ha multiplicado por 6. En aquel instante, China, efectivamente esa idea que se nos ha quedado de ese martillo tan barato, pero poco menos que inútil, que le das un martillazo y se la cabeza por un lado y el mango por el otro, ¿verdad? Es que lo copiaba todo, es que no inventaba nada. En aquel año 2000 todavía, más del 75% de todas las patentes internacionales que se presentaba ante la Agencia Internacional de la Propiedad Intelectual dependiente de Naciones Unidas, las presentaban 3 países. La mitad, Estados Unidos. Y del otro 25%, Japón y Alemania. Hoy, Alemania está en recesión. En una recesión profunda. Y veremos a ver cómo salimos de ella. Porque esto nos afecta a toda Europa. Alemania era la locomotora de Europa, la que tiraba de muchos vagones de cola. Y hoy está en recesión. Los últimos 3 años, en aquel momento China no presentaba ni el 1% de todas las patentes internacionales. Hace 20 años. Hoy presenta la mitad de todas las patentes internacionales. La empresa Huawei es la empresa del mundo que más patentes internacionales presenta. Pero es que si hablamos de algo, que seguro muchos de ustedes lo conocen, que se llaman los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad tienen una protección un poco inferior a las patentes, se pueden utilizar en determinadas circunstancias, bajo determinadas condiciones. China presenta el 98% de todo el mundo para ponerse a temblar. Yo entiendo que a algunos le tienen que temblar las garrillas, las piernas, porque, como digo, no es para menos, efectivamente. Pero al mismo tiempo, este avance, y podría darle muchos más datos, ya le digo, para que el señor canciller no me eche y no me vaya a llamar nunca más, intentaré ir acortando, luego usted me pregunta lo que quieran, con su permiso. Piensen que en paralelo, ese fortalecimiento, lo que está haciendo es que China haya iniciado una guerra geoeconómica cada vez mucho más agresiva. Y además aprovechando un punto de inflexión que claramente es la guerra en Ucrania. No significa que esta tendencia no llevara tiempo manifestándose, preparándose todo esto, pero una vez más la guerra en Ucrania, que todavía no sabemos en qué va a terminar, está acelerando absolutamente todo el proceso. Claro, piensen que Estados Unidos se encuentra con una situación muy concreta, que es que a partir del 15 de agosto de 1971 abandona el patrón oro. Este dato es muy importante, tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque a partir de ese instante, estamos bien, ¿no? A partir de ese instante, eso, digo, nos está bombardeando ya.
A partir de ese instante, Estados Unidos ha seguido siendo la potencia económica que es solamente por un motivo, porque todos los demás seguimos consumiendo dólares. Los hemos seguido acumulando como moneda de reserva, los hemos seguido utilizando para las transacciones internacionales, pero esto se está acabando a pasos agigantados, a pasos agigantados. ¿Y cuál es el problema? Que al no estar respaldado por el oro, cuando a nosotros nos dan un billete de $20 o de $100, de lo que sea, en realidad es un papel. Solamente porque alguien nos dice que debemos confiar en que eso vale algo. Pero está solo basado en la confianza. Piensen que antes de la Segunda Guerra Mundial, el marco alemán cayó tanto que era más barato empapelar las paredes con el marco que ir a comprarlo el papel pintado a la tienda con ese mismo dinero. Es que le puede pasar exactamente igual al dólar. ¿Que no es para mañana? ¿O sí? Es que no lo sabemos. Pero esto está avanzando una vez más a pasos verdaderamente agigantados. Porque ahora lo que tenemos son lo que se llaman las monedas fiat, las monedas fiduciarias, que están solo basadas en la confianza. Pero nos pasa igual con el euro. ¿Y qué es lo que está intentando ese otro mundo? Crear monedas que estén respaldadas de nuevo en commodities, principalmente en el oro. China ya lleva acumuladas, que sepamos, más de 2.100 toneladas de oro. Que se dice pronto, que se dice pronto. Claro, es que esto pensábamos que nunca iba a pasar. ¿Quién pensaba que se iba a cambiar el sistema monetario mundial? Es que nos funcionaba bien, o le funcionaba bien sobre todo a Estados Unidos, porque al poder controlar la divisa de esa forma, sin estar respaldado en nada, lo que significaba era que podía hacer fluctuar incluso la inflación mundial prácticamente a capricho y, por supuesto, solucionar sus problemas económicos a voluntad. Solo tenía que imprimir más billetes o dejar de imprimir billetes. En aquel momento, esa medida, en 1971, la lleva Carl Nixon, el presidente Richard Nixon, en el marco de la guerra de Vietnam, porque necesitaba precisamente imprimir más billetes del oro que tenía en fornos. ¿Y qué está haciendo ahora mismo China amparado por Rusia? Modificar completamente este sistema de tal forma que cada vez más países dejen de utilizar el dólar para sus transacciones, que cada vez más países abandonen el dólar como moneda de reserva y que los bonos del Tesoro estadounidense desprestigiarlos para que nadie tenga esas ansias de poseerlos. Les decía las noticias antes de entrar. Ahora mismo hay una veintena de países africanos que esta mañana, han decidido crear su propio sistema financiero para solo realizar los intercambios comerciales entre ellos en sus monedas nacionales, a la espera de que estos llamados BRICS, esta unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a la que se han postulado para unirse, hay quien dice que hasta 50 países del mundo, en la próxima reunión que van a tener dentro de nada, en agosto, que dicen que todas las transacciones las van a realizar en sus monedas y que van a crear ya una moneda nueva de uso mundial. Fíjense lo que ello significa. Porque claro, para Estados Unidos, el que todo se negociara en dólares le daba un poder absoluto. Porque si usted tenía una multinacional o usted como Estado quería hacer un negocio y por tanto lo internacional y lo tenía que hacer en dólares, usted tenía que pasar por un banco estadounidense a la fuerza. Y Estados Unidos, cuando ese país o esa multinacional no ha coincidido con sus intereses internacionales, ha prohibido que un banco estadounidense le facilitara ese paso. O simplemente lo que se llama el sistema CHIPS, este sistema precisamente de movimiento de dólares estadounidense. Ha tenido un poder total con algo que es el sistema SWIFT, conocido por todos ustedes. Este sistema, que es un sistema de mensajería en el que se relacionan más de 12.000 entidades bancarias de todo el mundo para poder precisamente realizar estas transacciones internacionales.
El sistema SWIFT tiene la sede en Bruselas. Sus dueños son una docena de bancos centrales, de países estatales, más el Banco Central Europeo. ¿Pero quién lo controla? Estados Unidos. Estamos hablando que cada día realiza unos 45 millones de mensajes, de transacciones. 45 millones. ¿Pero qué sucede? Que tiene un coste elevadísimo. Estamos hablando que cuesta a los usuarios unos 125.000 millones de dólares anuales. 125.000 millones de dólares anuales. Vaya la que está cayendo, ¿eh? Bueno, me lo voy a tomar también como parte del recibimiento. Bien. Cuando empieza la guerra en Ucrania, cuando Rusia invade Ucrania, en febrero del año pasado, llega a Estados Unidos y dice: vamos a expulsar a todos los bancos rusos del sistema SWIFT. Y es verdad. Todavía, hasta hace muy poco, porque ha sido paulatino, no podía tampoco ser instantáneo, porque había muchos bancos occidentales afectados. Hasta hace muy poco, el 80% de todas las transacciones que realizaba el Banco Central ruso se realizaban a través del sistema SWIFT. Ya no es así. Porque Rusia, que ya había sufrido sanciones a partir de febrero de 2014, cuando se anexiona la península de Crimea, y sabía que esto le podía pasar, había creado su propio sistema financiero e interbancario mundial. Y me podrían decir ustedes, y con razón, muy pequeñito, muy incipiente, absolutamente cierto, absolutamente cierto. El sistema se llama por las siglas en ruso SPFS. ¿Pero qué había hecho Rusia? Una vez más, porque como le hemos puesto a Rusia en los brazos de China, lo había unido con el sistema financiero interbancario chino, que es el sistema CIPS, mucho más avanzado. Cuando empieza la guerra, apenas hay 500 bancos asociados a este sistema. Hoy, esta tarde, ya hay más de 3.000. Dicen, no son muchos, pues ya son bastantes, ¿verdad? No comparado con el sistema SWIFT occidental, por así decirlo, pero ya son bastantes. Cuando empieza la guerra, igual, Estados Unidos le dice a sus 3 grandes empresas de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, American Express, le dice: dejar de negociar en Rusia. Se acabó. No tengáis más relaciones con Rusia para asfixiarlo económicamente. Rusia, que bien sabía que eso le podía pasar, había creado su propia tarjeta MIR. También pequeñita, muy incipiente. Noticia de hoy. Hoy Bielorrusia ha unido su tarjeta de crédito con la tarjeta de crédito MIR. Tampoco es un gran país, pero piensen ustedes que cuando se une la tarjeta significa que se están uniendo todo el sistema bancario, porque significa que las cuentas corrientes, los depósitos, evidentemente quedan íntimamente relacionados. Hace muy pocos días, hace un par de días, ha llegado Rusia a un acuerdo con Venezuela para que también esa tarjeta MIR sea de uso en toda Venezuela y muy especialmente en las zonas turísticas. Venezuela sigue siendo también un potencial turístico importante. Aparte de que vayan muchos rusos, van también personas de todas las nacionalidades. Pero sobre todo, la ha unido esa tarjeta MIR con la tarjeta china, que no sé si ustedes han oído hablar alguna vez de ella, que se llama Unión Pay. Unión Pay hoy se emite en más de 70 países, es aceptada en más de 180 países, aunque sea muy desconocida, y cada día la utilizan más de 1.000 millones de personas. Porque una vez más, muchas veces nosotros seguimos mirando, eso ya no les quiero contar como europeos, que estamos cometiendo errores tremendos, pero como occidentales, ¿no? Como pensamos que el mundo solamente somos nosotros. El mundo es muchísimo más amplio, muchísimo más amplio. Y al mismo tiempo, China, amparada por Rusia, está intentando desmontar, como les decía, este sistema económico estadounidense.
Y para ello tiene que convencer a los países de que empiecen a utilizar el yuan, que ya dejen de utilizar el dólar. Y antes les comentaba que se utilizaba para todas las transacciones relacionadas con la energía. Hace muy pocas fechas, una empresa estatal de energía china que se llama CNOOC llegó a un acuerdo con la francesa Total Energies. Ya sabe que ahora todas las empresas petroleras se han puesto, le han quitado de petroleras, son todas energéticas, ¿verdad? Total Energies, francesa, para que a través de la bolsa de petróleo y gas natural de Shanghái adquirir en yuanes, no en dólares, en yuanes, adquirir 65.000 toneladas de gas natural licuado procedente de Emiratos Árabes Unidos. 65.000 toneladas es mucho, pero no es una cantidad hipergigantesca. Pero es que ya está sentando un precedente. También hace muy poco, Brasil, un aliado muy importante actualmente de China, crea una cámara de compensación en renminbi, que es el nombre oficial de la divisa china, renminbi, para que a partir de ese momento todas las transacciones entre los dos países se realicen exclusivamente en yuanes. Piensen ustedes que Brasil, su principal socio comercial es China, desde hace 14 años. Que en algunos años el volumen de ese intercambio comercial ha llegado a los 150.000 millones de dólares y ya no se va a hacer en dólares. Y China de Brasil, como de otros países de América, se está llevando la soja, se está llevando el maíz, probablemente el mayor exportador de maíz del mundo, se está llevando carne, esa carne que muchas veces nos dicen a nosotros que dejemos de comer, pues se la está llevando China, se la va a seguir llevando, y de muchos otros países. Se está llevando el café, el azúcar, mineral de hierro, y así podríamos seguir con tantas y tantas cosas. Simplemente para que se den, les podría dar infinitos, casi infinitos datos más, para que se den ustedes cuenta de la transformación total y absoluta que se está produciendo. ¿Esto lo puede permitir Estados Unidos? No, bajo ningún concepto. Esto significa, y no debemos olvidarlo, la guerra total. Porque todos los que antes intentaron algo similar, es decir, este proceso de desdolarización, obviamente Estados Unidos reaccionó porque no le quedaba más remedio, porque, como les digo, su columna vertebral es la economía. Todo lo demás que tiene, sus 18 servicios de inteligencia, todo lo que significa el Pentágono con sus 5 cuerpos, porque allí tiene tierra, mar, aire, los marines y la Fuerza Espacial, que la creó Trump. Sus 5 cuerpos, sus fabulosos servicios de diplomático, todo lo que ustedes quieran, solo sirve precisamente para apuntalar, garantizar su supervivencia, la supervivencia de su columna vertebral de la economía. Como les decía, y ya voy terminando, todos aquellos países o líderes que lo intentaron este proceso de desdolarización, todos acabaron mal. Aquí en América hubo un caso que fue el que llevó a cabo la iniciativa de Hugo Chávez con el proyecto Sucre. En realidad es un acrónimo que iba a ser una moneda, en principio, para que fuera utilizada por los países ALBA, los países de la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos de América, con la esperanza de que posteriormente fuera usada por todo el resto de América, de Centroamérica y de Sudamérica. Todos sabemos lo que sucedió. Hay otro caso que hoy está absolutamente documentado, que es el de Gaddafi en Libia. Gaddafi tenía mucho oro guardado, muchísimo oro. Y entonces se le ocurrió crear un dinar de oro para que fuera también de uso común en África. Aquello afectaba al dólar muchísimo y también, de paso, al CFC, al franco que es el franco francoafricano que utiliza Francia con todo el poder que eso le da. Y por eso Francia, no por casualidad, fue de los más beligerantes y de los que participó de forma más activa en la destrucción de Gaddafi, la invasión de Libia en el año 2011. Nada es por casualidad. En el mundo, piense que todos los conflictos, todos tienen unos intereses mucho más allá del maquillaje que nos dan para que lo que nos queramos los ciudadanos, evidentemente, y sobre todo
todos los conflictos, todos, absolutamente todos, que todos tienen muchas caras y muchas aristas, la cara principal suele ser precisamente la economía. Una vez más, porque la economía es la que termina moviendo el mundo. Y el caso quizás que más desconocido para ustedes, porque es bastante desconocido para casi todo el mundo, es el tema de la invasión de Irak en el año 2003. Porque es cierto que había habido unos atentados terribles del 11S, alguien tenía que pagar las consecuencias, no podía ser Arabia Saudí en aquel momento. A lo mejor él hubiera pagado las consecuencias porque Arabia Saudí se ha pasado con armas y bagajes al otro bando prácticamente de la noche a la mañana, que nos daría para hablar también durante mucho tiempo. Pero en aquel momento, a pesar de que 15 de los 19 terroristas eran saudíes, alguien tenía que pagar las consecuencias, y el más fácil de atacar era Afganistán, un país paria, solo reconocido por 3 estados, el gobierno talibán, que además había destruido aquellos famosos budas históricos, en fin, era relativamente fácil atacarle. País atrasado, muy pobre, pero se habrán preguntado ustedes muchas veces, pero finalmente, ¿por qué se ataca Irak? Saddam Hussein no tenía nada que ver con el Estado Islámico. Esto no se había creado ni con los talibanes, ni con Al-Qaeda, ni con nadie. Es más, pertenecía al partido Ba'ath. El partido Ba'ath era un partido laico, donde la religión, es verdad, que eran sunís, pero la religión no era un pilar fundamental dentro de su país. Un Saddam Hussein que en su momento había sido considerado poco menos que un héroe por el mundo occidental, empezando por Estados Unidos. Muchas ciudades de Estados Unidos le habían dado las llaves de oro. Había sido apoyado por Europa en aquella guerra contra Irán del 80 al 88, en el que fallecieron más de 1 millón de personas y apenas se movió 1 milímetro el frente en la desembocadura del Shat al-Arab. Y entonces, algunos han preguntado por qué se invade Irak y por qué nos creen aquella historia de las armas de destrucción masiva en el que nos mentalizan de que era necesario atacar Irak antes de que poco menos que destruyera medio mundo. Pues lo que había detrás era un tema monetario, pero monetario de moneda. Y les cuento brevemente por qué. Saddam Hussein, es verdad que había atacado con armas químicas a los kurdos del norte, cuya capital está en Mosul, y por tanto, tanto Estados Unidos como la Unión Europea le tenían sancionado. Solamente después de llevar a la muerte a muchos niños iraquíes, Naciones Unidas llegó a un acuerdo internacional para que pudiera vender parte de su petróleo Irak a cambio de alimentos. Se llamó así el proyecto Petróleo por Alimentos. ¿Pero qué sucede? Que Saddam Hussein, obviamente muy rebotado, muy enfadado con Estados Unidos, lo que decide es, pues no lo voy a vender en dólares. Y se le ocurre que lo va a vender en euros. El euro lo empezamos a utilizar en Europa exactamente el 1 de enero de 2002, pero 3 años antes ya funcionaba en los mercados internacionales. Y entonces Saddam Hussein salía con un gran banco francés, el BNP Paribas, para precisamente exportar ese petróleo en euros. Obviamente, Estados Unidos, bajo ningún concepto, podía permitir que aquella iniciativa se propagara a otras partes del mundo, que aquello significara un mal ejemplo que pudiera ser replicado en otros países. Porque además, obviamente, detrás había también empresas energéticas o petroleras francesas que pretendían sacar del país pues, a los intereses anglosajones y colocarse ellos en su lugar. Para que veamos la importancia, una vez más, que tiene todo lo que estamos hablando. Porque ahora el problema que tiene Estados Unidos es, ¿y cómo me enfrento yo ahora con China? Porque no es Venezuela, no es Afganistán, no es Irak, no es Libia, es China. Un país que ha cogido muchísima fuerza, con 1.500 millones de habitantes, que también tiene armas nucleares, aunque no tiene tantas ni muchísimo menos que tiene Estados Unidos, pero tiene las suficientes para destruir buena parte del planeta, que está construyendo un ejército a marchas forzadas, que todavía, por supuesto, no tiene la capacidad de destrucción que tiene el ejército estadounidense, como dicen ellos, ni falta que les hace, porque saben que su verdadero poder
hoy reside en la tecnología, las finanzas y la economía. Porque está haciendo una penetración a través de esta diplomacia económica realmente impresionante. Y realmente, de verdad, da miedos a todo lo que están haciendo, de cómo están penetrando y con tantísima rapidez. Y que es muy difícil, una situación muy difícil de revertir, porque además lleva a cabo iniciativas como son las rutas de la seda, las nuevas rutas de la seda, que son 3, la terrestre, la marítima y la digital, que probablemente hoy sea más importante incluso que las otras 2, aunque no se les preste tanta importancia. Está intentando copar buena parte de lo que serían las rutas logísticas mundiales y además completar el ciclo, hacer el ciclo completo. La producción, el embarque, el transporte a través de COSCO, el desembarque, que no en vano está comprando terminales de contenedores en los principales puertos del mundo. En Europa podemos hablar desde el Pireo, en Grecia, el puerto más importante del Mediterráneo Oriental, en España, Barcelona, Algeciras, si damos la vuelta, el puerto de Sines al sur de Lisboa y finalmente el puerto de Bilbao. Y lo último que ha comprado en este sentido en Europa fue el 25%, ni más ni menos que del puerto de Hamburgo. Y quería comprar el 35%, y se lo impidió precisamente un informe que presentó conjuntamente la CIA y el BND, el Servicio de Inteligencia alemán, que le presenta al señor Scholz, diciéndole que entonces sería el socio mayoritario y que haría prácticamente lo que quisiera a su capricho. Pero esto es lo que está haciendo. Entonces, es una penetración total en muchísimos países, en muchos aspectos, también con la diplomacia de la deuda, de ir comprando deuda, y no debemos olvidar, pero como ha hecho el mundo anglosajón, exactamente igual, no debemos olvidar lo que decía John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que hay 2 formas de subyugar, de esclavizar a un país. Una es la espada, la otra es la deuda. Y muchos estamos, empezando por España, tremendamente esclavizados y subyugados. Este es el contexto en el que estamos ahora mismo. Un contexto, como vemos, que tenemos que prestarle enorme atención, porque hoy no basta con prestar solo atención a el círculo nacional, todo aquello que sí puede significar nuestra nación, porque estas circunstancias son las que nos van a marcar el ritmo. Si en realidad los países pequeños, los países medianos, si estamos al albor de todos los demás, estamos simplemente subidos en una ola que van moviendo, la marejada la van moviendo estos países y a nosotros nos van llevando en un sentido y en el otro. Y por eso, como digo, creo que es el momento de que todos hagamos una profunda reflexión, que cualquiera que quiera dedicarse a la política nacional sea muy consciente de todas estas claves geopolíticas, porque si no va a fracasar y va a hacer daño a su país, sin lugar a dudas, o por lo menos no le va a beneficiar en absoluto. Y además, que es el momento también de estar muy pendiente de ver qué alianzas tenemos y con quién las tenemos, porque el mundo está cambiando a pasos agigantados, por supuestísimo. Que no sabemos, una vez más, si esta transformación, porque claro, si vamos al mercado forex, todavía básicamente es el dólar, ¿no? Pero piense sobre todo que aunque sea poco a poco, cómo va cambiando tan rápidamente. Les doy otro dato. Ya digo, no me dejes dar muchos más datos, el canciller. Mira, ¿qué sucede? Todavía hace 10 años, todas las transacciones que realizaba China, el 80% las realizaba también en dólares, China. Hoy es el 45% de lo que realiza en dólares. Estamos hablando de un país muy grande, ¿verdad? Y esta es la dinámica que podíamos hablar en tanto. Es que les podía contar lo que está haciendo Pakistán, lo que está haciendo India, lo que están haciendo los países africanos, con datos todavía muchísimo más precisos y más exactos. Es una revolución total, absoluta. Es un cambio de paradigma absoluto. Es que es una cosa increíble. Que decimos, ¿todavía le queda mucho pulmón a Estados Unidos? Sí, es verdad, a pesar de que también tiene sus problemas internos muy preocupantes. Hace muy pocos días ha estado a punto de entrar casi de nuevo otra vez en default, es decir, de que la administración tuviera que dejar de pagar, ¿no? Y lo que ha significado es que los 2 grandes partidos se hayan reunido para aumentar la deuda, que ya de por sí la tienen hipergigantesca. Pero es cierto que todavía le queda ese poder militar, ese poder de sus servicios de inteligencia,
le queda el poder que tienen sus grandes empresas de capital riesgo, las grandes empresas de inversionistas, que puede ser BlackRock, Vanguard, Fidelity, Blackstone, todas estas, que son muy poderosas, evidentemente, pero es que estas mismas empresas también están creciendo en China. Hasta hace muy poco, ¿cuál era el principal banco del mundo? El más grande, el gigantesco, el que parecía imbatible completamente. JP Morgan. JP Morgan, que encima cuando se une ya con el Chase Manhattan Bank, inmensísimo, ¿verdad? Lo mismo, podía comprar todos los países que le diera la gana, poco menos. Tenía otros bancos muy importantes, el Bank of America, estamos hablando del Wells Fargo, estamos hablando del Citigroup. Bueno, pues hoy, esta tarde, de los 10 principales bancos del mundo por valor de capitalización bursátil, de los 10 principales, 5 son chinos. Los 4 primeros son chinos. Sin contar con el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que es el que emplea China precisamente para difundir, para ampliar sus rutas de la seda, dando préstamos a los países por donde pasa o por donde quiere que llegue a pasar estas rutas de la seda. Es que la transformación es total. Y por eso entendemos, vamos ahora mismo a la última, recientemente firmada por Joe Biden, su estrategia de seguridad nacional, y es que lo dice bien claro, lo dice clarísimamente. Si vamos a su estrategia naval, y aquí vemos a muchos compañeros de la Armada, a su estrategia naval, 9 páginas nada más. ¿Y de qué habla? De China, de China, de China, de China. No le preocupa otra cosa. Porque hoy son los barcos chinos los que acosan a los barcos estadounidenses, a los barcos de guerra, en el mar del sur de China. Como recientemente ha pasado con un avión chino a otro avión de espionaje, de reconocimiento electrónico estadounidense. Este es en el contexto en el que estamos. Ya les digo, podría seguir dándole muchos más datos, pero tampoco les quiero amargar la cena. O sea, lleguen tranquilos, sigan cenando, que no pasa nada. Esperemos que tengamos líderes lo suficientemente inteligentes para que lleguen a algún tipo de acuerdo, se repartan el mundo de alguna manera y, sobre todo, que no nos metan a nosotros, nos sigan metiendo en este emparedado, de tal manera que los que paguemos las consecuencias seamos los demás por ese enfrentamiento geopolítico. Pues